Cuatro, tres. Qué bueno que continúan con nosotros en esta transmisión especial. Ya estamos a unos minutos de iniciar con la transmisión de este debate entre aspirantes a una diputación local por el Distrito 22 en Iztapalapa. Y continuamos con David Santiago platicando de estos temas y también con Hugo Valencia con respecto a la situación actual pues, de este distrito allá en Iztapalapa. Hugo, yo quisiera que David platicáramos también con respecto al tema de la movilidad, que es fundamental en cualquier distrito, claro, y en cualquier delegación. Claro, en la ciudad en general vivimos un gran problema de movilidad, nadie puede ocultar eso, pero dentro de la delegación tenemos un problema focalizado hacia el tema que preocupa mucho a los vecinos, que es la falta de regulación del transporte público. El transporte público no está regulado como debe de ser. Hay muchos bicitaxis que se llaman mototaxis que no están regulados y se rigen bajo sus propias normas. Entonces, esto genera un tráfico infernal en las entradas a la delegación y en específico en el municipio, en el distrito que nos atañe el día de hoy. Claro. Otro problema es las calles enrejadas, por ejemplo. Las calles enrejadas de la delegación generan un caos. Entonces, si tú o yo tenemos una emergencia, no podemos usar las vías primarias que nos marcaría el mapa porque están cerradas. Y este es un problema consecuente de la seguridad pública, ¿no? Y es un problema amplio, ¿no? Que los vecinos no se sienten seguros, se organizan entre ellos en su calle y cierran la calle por el problema de que se meten a robar a las casas. Y construyen su propia fortaleza. Claro que sí. Y no es sano porque es espacio público, pero atiende a una necesidad de los vecinos, que es de más seguridad. Claro. Y asimismo, yo creo que falta en la delegación Iztapalapa una mayor cultura de bicicletas. Entonces, la bicicleta es una alternativa ecológica y confiable hasta el momento, pero los vecinos necesitamos que haya ciclovías. Si hay ciclovías, va a haber una mejor movilidad, se va a contaminar menos y cada quien va a poder ir en su bicicleta a su centro de trabajo. Entonces, yo creo que las ciclovías debería de ser una manera de solucionar este problema que ya nos estamos tardando en general en toda la Ciudad de México. Sí, tenemos que fomentar el uso de este tipo de vehículos para precisamente combatir la contaminación y otros tantos problemas que atañen con respecto al uso del automóvil. Que la delegación Iztapalapa es la número 1 en número de bicicletas contabilizadas. Entonces, es increíble que no existan y no tenemos una sola ciclovía. Fíjate, eso sería un buen tema también para ponerlo. Y la ciclovía tiene que ver con la Secretaría de Movilidad, que te tiene que aprobar el tema de los permisos, cómo tiene que ir, que vaya en forma, y está bien, pero hagámoslo. Claro. Que alguien le apueste, que alguien diga, vamos a hacer el primer tramo o tanto tramo de esta ciclovía. responsabilidad, claro está. ¿No? Solo que no sean ciclovías donde también pase el camión, ¿no? Claro. Porque ya nos ha pasado aquí en la Ciudad de México, entonces eso no funciona. Así es, que sean ciclovías para bicicletas. Para bicicletas. Oye, David, conocemos el perfil de algunos de los candidatos para esta diputación. ¿Cómo los ves? Son personajes que tienen esta presencia que requiere la ciudadanía, porque al final del día, pues son los representantes de todos aquí en la Ciudad de México. Claro que sí. Mira, yo siempre hago un ejercicio antes de venir aquí a este espacio que nos invitan, y es entrar a algo muy básico, el tema de las redes sociales, ¿no? Es la comunicación del día de hoy, y entonces te topas con, por ejemplo, Jorge, muy buena comunicación social la que maneja, a pesar de ser una persona ya grande, de edad un poco ya mayor. Las redes sociales se ve que, bueno, las maneja un equipo que tiene frescura, que está al día, que está haciendo cosas. Que sabe a dónde tiene que llegar. Exacto. ¿No? Y sobre todo, en las redes sociales vemos reflejado que la gente, que Jorge específicamente, está bajando a territorio. Sí. O sea, la gente lo está conociendo. En su contraparte, por ejemplo, Esperanza, ella es una mujer que en las redes sociales lo único que hace es replicar
las notas que, bueno, desde su partido se hacen. Por ejemplo, las notas de Andrés Manuel, las notas de algún otro candidato a diputación, pero no hay contenido propio de ella. Sí. Entonces, eso habla de un tema de ahí, ¿cómo me voy a enterar de sus propuestas? ¿Cómo voy a saber que está bajando a territorio si no veo el Facebook Live? Claro, ¿no? Y de los demás, bueno, lo que he dicho muchas veces, ¿no? Esperemos que en esta ocasión los candidatos todos lleguen al debate. Sin embargo, de los otros partidos están desdibujados, hay de quienes ni siquiera existen perfiles. Claro, Hugo, tú has revisado también las redes sociales de estos diputados. ¿Consideras que son correctas el manejo del lenguaje y hacia dónde van dirigidas las propuestas a través de estos medios? Mira, los medios digitales conocemos que en esta época son relevantes, muy relevantes en época electoral. Entonces, generar contenidos propios es una buena manera de acercarte a la ciudadanía, pero también ver lo que hacen en su día a día es muy enriquecedor. Entonces, tú te puedes enterar si hoy van a estar en mi colonia, mañana van a estar por la casa de un amigo. Entonces, lo sientes más cercano, ¿sabes? Sí. Entonces, es algo que creo los políticos tienen que generar, cercanía con la gente, y a través de las redes sociales puede ser. No es el único medio, ¿no? Claro, tienen que generar el contacto con la gente directamente, que también es muy útil, ¿no? O sea, sienten a la ciudadanía parte del movimiento y parte de las propuestas. Es muy importante también que los candidatos escuchen a los tuiteros y facebookeros que están, es decir, que escuchen las propuestas que tienen. Así es. Eso es muy útil, es muy útil tanto para el político como para los ciudadanos. Claro está. Pues yo les agradezco muchísimo a los dos por haber estado en esta transmisión especial. Gracias, David Santiago, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, por haber estado con nosotros aquí y regalarnos tus opiniones. Gracias a ti y a todo el equipo, Enrique. Gracias nuevamente. Y también a Hugo Valencia, periodista de la Universidad en Periodismo, Arte, Radio y Televisión. Muchísimas gracias, Hugo, por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias, Enrique, y a todo el equipo por la invitación. Muchas gracias. Y ahora sí, señor, cerramos esta cobertura especial 2018 elecciones y nos enlazamos con la transmisión del debate entre aspirantes a una curul por el Distrito Local 22 en Iztapalapa. Les agradezco su compañía y les recuerdo que los espero al término de este ejercicio democrático en una mesa de análisis que tendremos aquí con diversos especialistas. Hasta pronto.